Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. A continuación resolveremos un ejemplo referente al tema del descenso en el punto de congelación del capítulo de propiedades coligativas de las soluciones químicas. El presente ejemplo dice lo siguiente: ¿cuántos gramos de etanol C2H5OH se deben añadir a un litro de agua para que la solución no solidifique a menos 20 grados centígrados? Vamos a resolver entonces el presente ejemplo. Primero determinemos cuál es el soluto y cuál es el solvente. El soluto es entonces el etanol, cuya fórmula nos indican que es C2H5OH, y el solvente es agua, de fórmula H2O. Nos preguntan por la masa en gramos del soluto, los gramos de etanol que se deben adicionar a la solución W(STO). ¿Para qué? Para que la solución no solidifique a menos 20 grados centígrados, es decir, para que la temperatura de congelación T(C) de la solución SLN sea por lo menos de menos 20 grados centígrados, o sea, para que ocurra un descenso en el punto de congelación de la solución respecto del solvente puro, que es el agua. ¿Cómo sabemos si ocurre un descenso? Ya nos dan la temperatura de congelación de la solución, que es de menos 20 grados centígrados. A esa temperatura debemos llegar. Y el descenso lo calculamos con la siguiente fórmula, como delta de T(C), descenso en el punto de congelación, igual a la temperatura de congelación T(C) del solvente puro, STE super 0, menos la temperatura de congelación de la solución. Bueno, de esa expresión ya conocemos la temperatura de congelación de la solución, que nos indican debe ser de menos 20 grados centígrados. Nos falta determinar la temperatura de congelación del solvente puro, es decir, la temperatura de congelación del agua a condiciones normales. Y para ello entonces consultamos dicho valor en una tabla de valores. En esta tabla, donde se indican los valores de la constante crioscópica molar, también aparecen datos de la temperatura de fusión o congelación normal para distintas sustancias, entre ellas el agua, y vemos que es de 0,0 grados centígrados. Es decir, que a condiciones normales el agua se congela a 0 grados centígrados. De acuerdo con los valores de la tabla, decimos que temperatura de congelación del solvente puro T(C) ST super 0 es igual a 0 grados centígrados o 0,0 grados centígrados. Reemplazamos en esta ecuación para hallar el valor de delta de T(C) y tenemos que delta de T(C) es igual a la temperatura de congelación del solvente puro, que es de 0,0 grados centígrados. Y ahora restamos el valor de la temperatura de congelación de la solución que se debe obtener. Entonces, entre paréntesis colocamos menos 20 grados centígrados, porque es una temperatura negativa en grados Celsius. De esta expresión tenemos que delta de T(C) es igual a 0,0 grados centígrados. Y tenemos por ley de los signos que menos por menos nos da más. Entonces tenemos más 20 grados centígrados. Con lo cual obtenemos que delta de T(C) es igual a 0,0 o simplemente 0 más 20 nos da entonces 20,0 grados centígrados, o simplemente 20 grados centígrados, porque ceros a la derecha después de la coma no son significativos. O sea que la temperatura va a descender cuando se adiciona ese etanol en un valor de 20 grados centígrados, por debajo del punto de congelación normal del solvente puro. Como ya sabemos el descenso crioscópico o descenso del punto de congelación, procedemos a utilizar la otra ecuación que define dicho descenso. Sabemos que el descenso crioscópico o descenso del punto de congelación delta de T(C) también se puede calcular como igual a la constante crioscópica molal K(C) por la molalidad M minúscula. ¿Para qué necesitamos esta ecuación?
porque de acá vamos a obtener el valor de la molalidad. Con la molalidad vamos a obtener luego las moles del soluto, que es el etanol, y con las moles de soluto determinaremos los gramos de soluto y daremos respuesta a nuestro ejemplo. De esta ecuación vamos a despejar entonces la molalidad. Vemos que la molalidad M minúscula viene a ser entonces igual a el delta de T sub C dividido entre K sub C. ¿Por qué dividido? Porque al lado de la molalidad K sub C está multiplicando. Al pasar dicha constante al otro lado de la ecuación, queda entonces dividiendo. Nos queda entonces molalidad M minúscula es igual a delta de T sub C sobre K sub C. Ya tenemos delta de T sub C, sabemos cuánto desciende la temperatura. Nos falta el valor de K sub C, que lo vamos a leer de la tabla de valores. K sub C para el agua es de 1,86, según esta tabla, en unidades de grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto. Llevamos entonces este valor a donde estamos resolviendo nuestro problema y decimos entonces que K sub C es igual a 1,86 grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto. Bueno, ingresamos entonces los valores conocidos en esta ecuación para hallar la molalidad. Tenemos que la molalidad M minúscula es igual al delta de T sub C, que es igual a 20 grados centígrados, sobre el valor de K sub C, que es 1,86 grados centígrados por kilogramo. Aquí vamos a poner kilogramo de solvente porque son las unidades reales que va a tener la molalidad sobre mol de soluto. Cancelamos las unidades de grados centígrados, pero hagamos el análisis dimensional de estas unidades. Vemos que si tenemos grados centígrados en el numerador, esas unidades están divididas entre 1. Y en el denominador tenemos unidades de grados centígrados por kilogramo, ya sabemos que es de solvente, sobre mol de soluto. ¿Qué sucede? Si efectuamos la multiplicación de extremos, obtenemos las unidades en el numerador, que nos quedarán grados centígrados por mol, sobre el producto de medios, que sería 1 por grado centígrado por kilogramo, pero 1 por cualquier valor es igual al valor indicado. O sea, multiplicar 1 por grado centígrado por kilogramo nos da unidades de grado centígrado por kilogramo. Cancelando unidades de grado centígrado, nos queda entonces unidades de mol sobre kilogramo. O sea que finalmente el valor que obtenemos de molalidad, obtenido al dividir 20 entre 1,86, eso es igual a 10,75 en unidades, como ya hemos dicho, de mol sobre kilogramo. Ya tenemos entonces la molalidad, valor que vamos a resumir en nuestros datos del problema. Molalidad M minúscula igual a 10,75 mol de soluto sobre kilogramo de solvente. Y vamos a usar dicho valor para determinar las moles de soluto, es decir, las moles de etanol, teniendo presentes que la molalidad es igual a moles de soluto N sub STO sobre kilogramos de solvente. De esta ecuación despejamos la variable de interés, que son las moles de soluto. N sub STO es igual a M minúscula molalidad por kilogramo de solvente. Ya tenemos la molalidad, nos faltan los kilogramos de solvente. En el problema nos indican que tenemos 1 litro de agua, o sea, el volumen de solvente utilizado, V sub ST, es de 1 litro. ¿Cómo sabemos que es agua? Entonces es fácil, considerando la aproximación de que la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro, pasar entonces de litros a kilogramos. Usamos entonces esta aproximación, que la densidad del agua es igual a 1 gramo de agua sobre 1 mililitro de agua. Por tanto, si tomamos el valor dado de 1 litro de solvente o 1 litro de agua, lo podemos multiplicar por, primero, una equivalencia para pasar de litros a mililitros. Sabemos que 1000 mililitros, en este caso de agua, equivalen a 1 litro, con lo cual estaríamos pasando de litros a mililitros. Por el valor de la densidad, 1 gramo de agua equivale a 1 mililitro de agua. Y pasamos de gramos a kilogramos, considerando que en 1 kilogramo de agua deben haber 1000 gramos de agua. Es así como cancelamos unidades de litros de agua en el numerador con litros de agua en el denominador. Luego cancelamos mililitros de agua con mililitros de agua. Por último, cancelamos gramos de agua con gramos de agua. Y vamos a
multiplicar o vamos a indicar la multiplicación de todos los valores en el numerador de estas fracciones que se están multiplicando. Entonces tenemos 1 por 1000 por 1 y por 1. E indicamos también la multiplicación de los denominadores. Abajo tenemos 1 por 1 por 1000. 1000 multiplicado por todos estos 1 nos da 1000. Y lo mismo abajo. ¿En qué unidades nos queda esto? En kilogramos. Por tanto, 1000 dividido entre 1000 es igual a 1. Y un litro de agua equivale entonces a un kilogramo de agua o un kilogramo de solvente. Así que podemos concluir que las moles de soluto NSTO son iguales a la molalidad, que es de 10,75 mol de soluto sobre kilogramo de solvente. Y multiplicamos por los kilogramos de solvente, que ya sabemos que es un kilogramo de solvente. Se cancelan unidades de kilogramo de solvente y obtenemos que las moles de soluto NSTO son iguales a 10,75. Pero aún no hemos llegado a la respuesta porque estas son solo las moles. Tenemos que hallar los gramos de soluto y resumimos este valor obtenido en la parte superior. Ahora bien, para pasar de moles a gramos, usamos la ecuación que nos dice que las moles de una sustancia, en este caso las moles de soluto NSTO, son igual a la masa de soluto en gramos WSTO sobre el peso molecular de soluto PM/STO. O sea que nos tenemos que concentrar en calcular el peso molecular del soluto. De esta ecuación despejemos primero la masa de soluto WSTO. Vemos que peso molecular de soluto está dividiendo en el lado de la masa de soluto, o sea que pasa a multiplicar al lado de las moles de soluto y nos queda entonces moles de soluto por peso molecular del soluto. Hallemos el peso molecular de soluto PM/STO. Tenemos la fórmula del etanol. Vemos que hay 2 átomos de carbono, 5 más 1, 6 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Consultamos en la tabla periódica los pesos atómicos de sus elementos. El carbono pesa 12 unidades de masa atómica o 12 gramos sobre mol. Y multiplicamos por el número de átomos de carbono, que vemos son 2. Ahora sumamos la contribución de los hidrógenos. El peso atómico del hidrógeno es 1 unidad de masa atómica por 6 hidrógenos que hay en la molécula de etanol, más 16, que es lo que pesa el oxígeno por un átomo de oxígeno. Resolviendo esta operación, en primer lugar, las multiplicaciones tenemos 12 por 2, 24, más 1 por 6, 6, más 16 por 1, 16, y finalmente obtenemos que el peso molecular de soluto es de 46 en unidades de gramos de soluto contenidos en 1 mol de soluto. Muy bien, ahora sí podemos determinar la masa de soluto WSTO como igual a las moles de soluto calculadas previamente e iguales a 10,75 mol de soluto por el peso molecular del soluto, que es de 46 gramos de soluto contenidos en 1 mol de soluto. Listo, cancelamos así unidades de moles de soluto en el numerador con moles de soluto en el denominador y tenemos que la masa de soluto WSTO es igual a 494,5 gramos de soluto o en forma específica gramos de etanol. ¿Qué representa este valor? La masa en gramos de etanol que se debe adicionar a un litro de agua para que la solución formada alcance mínimamente un punto de congelación de menos 20 grados centígrados, es decir, que pase de 0 grados centígrados, que es la temperatura de congelación normal del solvente puro, a menos 20 grados centígrados, es decir, que baje esa temperatura de congelación. De modo que si estamos, por ejemplo, en menos 10 grados centígrados, en menos 4 grados centígrados, permanezca líquida la solución. Y, claro está, cuando lleguemos a menos 20, permanezca líquida hasta ese punto. Ya empiece ahí a congelarse. De esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.